Señoras, señoritas, señores estudiantes, buenas tardes. Continuamos con la clase correspondiente al día de hoy. Por favor, una recomendación únicamente antes de empezar clase. Cuando usted me va a enviar las tareas, verifique la matriz de planificación. Ahí está claramente la tarea para el día de hoy. Por ejemplo, la tarea para el día, para la otra semana es... es realizar un resumen, porque vamos a ver lo que es el resumen. Entonces vamos a realizar un resumen, tema libre, ¿no? Es decir, le dejo a libertad de usted que vea un artículo de la prensa y de ahí realice el resumen, tema libre. Por favor, verifique bien la matriz de planificación. Me están enviando deberes retrasados con una semana de retraso. Por favor, verifique bien la matriz de planificación. Esos deberes no tienen calificación porque no es lo que yo pedí. Bien, con todo esto, señoras, señoritas, señores estudiantes, retomamos las clases del día de hoy. Nos toca, ¿qué es el resumen? ¿Qué es un resumen? Nosotros estuvimos haciendo resúmenes, ¿sí? Pero vamos a ver si se ajusta a nuestra necesidad o si estábamos realizando de manera correcta ese resumen. ¿Qué es un resumen? Un resumen, según Lancaster, es una breve representación del contenido de un documento. Recuerda que representar es estar en un lugar de otro objeto, ¿sí? Representar. Eso es un resumen, ¿cierto? Ejemplo, una fotografía representa la realidad de un cierto escenario. De igual modo, un resumen recoge lo más importante de un texto para representar. Es decir, el resumen es lo más importante del texto, ¿no es cierto? El resumen es un escrito que permite al lector, al que lee, informarse del contenido de un texto, sea este escrito, sea una conferencia, sea una disertación, o incluso de las clases que da un profesor. Se puede hacer un resumen, sí, se puede realizar un resumen. Según el diccionario de la lengua española, de la Real Academia de la Lengua, resumir es reducir a términos breves y precisos o considerar tan solo y repetir abreviadamente lo esencial de un asunto o materia o un tema. Según el diccionario de la lengua, el diccionario de la lengua española, resumir es reducir a términos breves y precisos, ¿sí? O considerar tan solo y repetir abreviadamente lo esencial de un asunto, de un texto, de una materia. Es decir, el resumen es una representación abreviada y precisa del contenido de un texto oral o escrito, sin interpretación ni crítica y sin mención expresa del autor del resumen. Eso es un resumen, ¿sí? En palabras así morochas, resumen simplemente es coger lo más importante de un texto escrito y de manera precisa reproducirlo en un determinado texto. Características del resumen. El resumen debe presentar ciertas características, ¿no es cierto? Entre ellas tenemos la entropía. ¿Qué es la entropía? Es la economía y efectividad en el uso del lenguaje. Utilizar el menor número de palabras para expresar una idea. Reflejar la información básica y la intención del documento con el mínimo de palabras posibles. Una de las características del resumen importante es la entropía, que consiste en la economía y efectividad en el uso del lenguaje. Utilizar el menor número de palabras para expresar una idea. Reflejar la información básica únicamente y la intención del documento con un mínimo de palabras posibles. ¿Sí? Clarito está ahí. Mínimo de palabras posibles. Primera característica. Segunda característica, la pertinencia. La pertinencia es la adecuación al contenido del documento.
ni explicarlo, ni criticarlo, ¿sí? Es la adecuación al contenido del documento al usuario, que debe ser fiel a las ideas, pero manteniendo un lenguaje comprensible, ¿sí? También debe estar al sistema, mantener una cierta homogeneidad según la normativa y el mismo esquema narrativo. Es decir, que el texto, al tener pertinencia, el contenido debe estar adecuado a lo que está en el contenido original del documento. ¿Sí? Debe estar además adecuado al usuario, fiel a las ideas, pero manteniendo un lenguaje comprensible, un lenguaje manejable a la audiencia a la que va dirigido el resumen. ¿Sí? Y debe seguir una normativa por un esquema para realizar un cierto resumen. En resumen, la pertinencia es el contenido del documento, debe estar adecuado al lenguaje del usuario, no usar un lenguaje técnico. Aparte de eso, debe explicar tal cual es el resumen, no debe criticarlo ni meter ideas propias la persona que realiza el resumen, ¿sí? Además, debe seguir una normativa o un esquema para que ese resumen esté con una cierta homogeneidad. ¿Sí? Siguiente característica, debe tener coherencia. La coherencia es el grado de relevancia entre las partes de un discurso, ¿sí? Es decir, que debe estar ajustado tanto al que da el discurso o al que hace el resumen como al que recibe. Coherencia, ¿no? Debe tener un encadenamiento semántico del texto, es decir, debe ajustarse a lo que dice el texto, a los significados del texto o título, ¿no es cierto? El texto debe estar ajustado al título. No voy a poner un título, por ejemplo, hacer un resumen hagamos un resumen sobre los géneros literarios y voy poniendo únicamente lo que es la narrativa, solo un género, hablo solo de un género. No, pues debe tener coherencia. Si digo género, estoy hablando de manera plural, son todos los géneros, no solo uno. Luego la consistencia, debe tener una organización de la estructura y contenido del texto siguiendo un estilo único, así es. Debe seguir una estructura, ¿no es cierto? Y debe tener un contenido único, siguiendo un estilo único. Esas son las características del resumen. Un buen resumen debe ser claro, con un contenido preciso, utilizando términos puntuales para alcanzar la máxima plenitud de significado con el mínimo de palabras. Un buen resumen debe ser claro, con un contenido preciso, utilizando términos puntuales para alcanzar la máxima plenitud del significado con el mínimo de palabras. Por eso es un resumen. Luego debe ser conciso. El resumen es una condensación de la información. Debe ser corto, es decir, debe condensar, debe unir ciertas ideas del texto para resumirlo, ¿cierto? O poner en nuestro resumen. Debe ser fiel, reflejar los elementos esenciales del texto original sin aportar ideas nuevas ni comentarios personales del individuo que realiza el resumen. Debe ser directo, destacando el contenido principal del documento y distinguiendo entre la información esencial y la información anecdótica, es decir, que no es tan esencial. Otra característica que debe tener es ser objetivo. El resumen no debe calificar ni interpretar el contenido del documento original. El resumen debe ser metódico. Debe ser ordenado con la estructura esquemática del documento original, es decir, debe estar ordenado igual que el documento original, ¿sí? En el caso de los documentos científicos, cuando hacemos un resumen, siempre el documento científico responde a la siguiente estructura: objetivos, metodologías, resultados, conclusiones. Es decir, si yo voy a hacer un resumen de un documento científico, debe estar estructurado igual que el documento original. Primero objetivos, luego metodología, luego resultados y las conclusiones. Debe seguir la misma esquematización del original, el resumen. No porque es resumen voy a poner lo que está aquí acá abajo, abajo arriba,
y lo del medio lo ponemos al último y listo, terminado el resumen. No, eso no es un resumen. Por favor, debe estar en el mismo esquema del original, esquematizado igual que el original. Por eso debe ser metódico. Estructura del resumen. ¿Cómo está estructurado un resumen? Un resumen generalmente consta de 3 partes, ¿cierto? Primero, la referencia. La referencia identifica y localiza el documento original. Hay que indicar los siguientes elementos en la referencia. Por ejemplo, el autor, de lo que estoy haciendo, el autor, el título del libro, si es que es el libro, el autor del libro, el título del libro, la fuente, fecha de publicación y páginas. Si voy a hacer el resumen de un libro, siempre debo poner el autor, el título, la fuente, fecha de publicación y las páginas de las cuales yo realicé el resumen. ¿Sí? Luego, como segundo punto en la estructura del resumen, tenemos el cuerpo. El cuerpo es la representación del contenido original, es decir, en sí es el propio resumen o el resumen propiamente dicho, ¿no? Que es la representación del contenido original. Es el contenido original que voy a resumir, el texto, y acá está mi resumen, ¿cierto? El cuerpo del resumen. Y él también debe tener la firma que identifica a la persona que ha elaborado el resumen y le adjudica la responsabilidad del mismo. Le adjudica la responsabilidad del mismo. Cualidades que debe tener un buen resumen. Cualidades que debe tener un buen resumen. No debe contener suposiciones o datos que no figuren en el trabajo original. No debe contener suposiciones o datos que no figuren en el trabajo original. Esto es, yo no debo inventarme poner textos, decir, no, es que aquí pongámosle que esto que se ve bonito. No, yo no puedo poner suposiciones o datos que no estén en el texto original del que estoy resumiendo. Ojo. Siguiente cualidad, el lenguaje debe ser claro, debe emplear palabras de uso corriente, no necesariamente las que utiliza el autor. Es decir, puede parafrasear. Si es que usted puede parafrasear, qué mejor. O si puede encontrar un sinónimo que maneje mayor número de personas, que no sea tan rara esa palabra, encuentra un sinónimo que sea de uso común, puede emplearlo, ¿no es cierto? De esta manera clarifica el lenguaje de su resumen. Siguiente cualidad, al resumir no debe puntualizarse citas textuales ni referencias particulares. Cuando usted está resumiendo, no debe puntualizar citas textuales ni referencias particulares. Siguiente cualidad, se escribirá utilizando la tercera persona gramatical, ¿no es cierto? Con el fin de mantener la objetividad que el texto exige. Es decir, yo no voy a poner, desde mi punto de vista, yo aprecio, no, la primera persona, tercera persona, yo, tú, él, tercera persona gramatical, ¿no es cierto? Sí, el autor indica tal cosa. Desde el punto de vista social, esto sucede. Tercera persona. No estoy hablando el yo. Yo pienso, yo creo, yo estimo, desde mi punto de vista, negativo. Eso no sirve. Tiene que ser siempre, se escribirá todo resumen utilizando siempre la tercera persona gramatical. Siguiente cualidad. Debe seguir el orden de interés de quien redacta. Es decir, de lo que él considere más importante a lo menos interesante. Debe respetar el orden de interés, ¿no es cierto? ¿Sí? Del autor del texto original y en su resumen igual. Debe ir desde lo que considera más importante el autor del texto original hasta lo menos importante o interesante que considere el autor. Usted no va a venir aquí a ver lo que piensa, dice, que pienso que esto es importante y la ha puesto al último. No, no, si no tiene un buen argumento científico, no haga eso. Siguiente cualidad. Debe seguir el orden de interés de quien redacta, es decir, de lo que él considere más importante a lo menos interesante, ya vimos, ¿cierto? ¿Sí? Esa es la última cualidad. Luego vamos a ver el tipo de resumen según su contenido. ¿Qué tipos de resúmenes tenemos de acuerdo al contenido del mismo? Tenemos resumen indicativo. ¿Qué es el resumen indicativo? El resumen indicativo
es el que recoge los enunciados principales del trabajo original, sin entrar en explicaciones detalladas, de gran densidad informativa y profundidad. Sirve para decidir si vale la pena leer el artículo. Su extensión no sobrepasa las 50 palabras, el resumen indicativo. Luego tenemos, por ejemplo, un ejemplo de resumen indicativo, 100 años de soledad, publicada por allá en 1967, relata el origen, la evolución y la ruina de Macondo. Macondo era un pueblito de la costa colombiana, ¿no es cierto? Un pueblo imaginario, ojo, imaginario. Inclusive es una canción, Macondo, yo me voy para Macondo. Macondo es un pueblo imaginario, ¿no es cierto? Una aldea imaginaria que había hecho su aparición en las 3 novelas cortas que su autor, Gabriel García Márquez, había publicado con anterioridad. 100 años de soledad estuvo estructurada como una saga familiar, la historia de una estirpe de los Buendía, que se extiende por más de 100 años y cuenta con 6 generaciones para hacerlo. Por eso 100 años de soledad. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo de resumen indicativo. Un ejemplo de resumen indicativo. Luego tenemos el resumen informativo. El resumen informativo, como su nombre lo dice, informa sobre los contenidos explícitos del documento que está resumiendo, ¿no es cierto? Incluyendo todos sus enunciados. La estructura del resumen informativo se basa en el esquema objetivos, metodología, resultados, conclusiones. ¿Sí? Es un resumen más bien que se hace a los documentos de metodología de investigación científica o documentos científicos. Por eso es un resumen informativo. Me informa de algo, me informa de un fenómeno, por ejemplo, descubierto en investigación científica. ¿Ya? La extensión del resumen informativo oscila entre las 100 y 300 palabras. Es más grande, es más extenso. Su extensión oscila entre las 100 y 300 palabras en función de la longitud del documento original. Vuelvo y repito, como les digo, el resumen informativo puede hacerse a un documento, por ejemplo, una tesis de investigación científica, ¿no? En el ámbito sociocultural o social, político, económico, entre otras cosas. ¿Sí? Como ejemplo de resumen informativo tenemos, por ejemplo, objetivo. En los objetivos se presentan la evaluación. Voy a ver objetivo. Presentar la evaluación de un programa de tratamiento del hábito de fumar, por ejemplo, ¿no? Objetivos. La metodología. Vean, ejemplo de resumen informativo. Objetivos. Se presenta la evaluación de un programa de tratamiento del hábito de fumar, que se ha llevado a cabo con un grupo de fumadores, todos ellos profesionales de las Fuerzas Armadas, y que fue ofrecido a esta institución a través del Servicio de Psicología Aplicada de la Universidad Central. El programa de tratamiento fue presentado como un programa para aprender a vivir sin fumar. Objetivo, aprender a vivir sin fumar, ¿cierto? Luego tenemos la metodología. Se seleccionaron de entre 18 candidatos los 10 que habían apuntado como más internos en el cuestionario de locus de control de salud. Es un cuestionario que mide, ¿no? Su locus de control. Ya adaptado a fumadores por López de la Liave y Pérez Liantada en 1999. La edad media de los sujetos era de 40.8 años y la media de consumo de tabaco estimado antes del tratamiento era de 27.2 cigarrillos. Las sesiones de tratamiento se llevaron a cabo una vez a la semana durante 3 meses, siendo la duración de cada sesión de 90 minutos aproximadamente. El programa de tratamiento se basa en los mismos supuestos que se tuvieron en cuenta en los programas de tratamiento llevados a cabo por Lucetti y López de la Liave en 1989. Metodología. Los resultados de esta metodología que les acabo de explicar es de los 7 sujetos que completaron totalmente el programa, 6 dejaron de fumar en la primera prueba de cesación, mientras que el 7º lo hizo en el segundo intento. Se han mantenido abstinentes a partir de entonces. Los resultados del cuestionario de satisfacción muestran una alta valoración del mismo, los resultados, ¿no? Y luego vienen las conclusiones. Como punto final,
del resumen informativo. Se discute cómo la efectividad del programa es similar a otros de iguales características. Este programa presenta algunos aspectos peculiares. ¿Sí? Como conclusión. Eso es un ejemplo del tipo de resumen informativo. Estoy informando los avances que he tenido en un determinado proceso investigativo. ¿Sí? Seguimos. Luego tenemos formas de presentar el resumen. ¿Cómo presentamos un resumen? ¿No es cierto? Podemos presentar el resumen en resúmenes en texto libre, que son los siguientes resúmenes. Puedo presentar el resumen en texto libre, que puede ser un resumen telegráfico, presentan la información de manera concisa y esquemática. Puede ser discursivo, ¿sí? Texto libre puede ser discursivo, están presentados en forma literaria, ¿sí? O puede ser también resúmenes estructurados. Todos los resúmenes estructurados deben incluir la estructura básica en todo proceso científico, objetivos, metodología, resultados y conclusiones. La forma discursiva está basada en la estructura y el texto que se obtiene que se caracteriza por su cohesión. Los resúmenes estructurados, ¿no es cierto? Dice que se basa en la construcción discursiva. ¿Qué es la construcción discursiva? Según diferentes enfoques, el texto o discurso se puede definir como una estructura verbal. Es una estructura verbal. ¿Sí? Es un evento comunicativo, cultural, como una forma de interacción o como un sentido, una representación mental, un signo, etc. Entonces, es una construcción discursiva, ¿no es cierto? Es una estructura verbal, un evento comunicativo, cultural, una forma de interacción o como un sentido, una representación mental, un signo. Se entiende por estructura verbal o textual los modos de organizar globalmente la información de un texto o discurso, tanto en la forma como en el contenido. Entre las formas de organización textual más convenientes tenemos las de crear párrafos de problema-solución, ¿sí? Crear párrafos, ¿cierto? Es la forma de organización textual, es un párrafo. Y la forma más conveniente es la de crear párrafos de problema-solución. ¿Qué es el párrafo? ¿Qué es el párrafo? El párrafo es una estructura lingüística que expresa el desarrollo de una idea central y está compuesta por una o varias oraciones. De estas, una es denominada oración principal, lo que también se conoce como, en los textos como idea principal. Cuando la oración principal está ubicada en el centro del párrafo, todas las demás oraciones giran en torno a esta, ¿sí? El párrafo, ya sabemos que es una unidad gráfica y de sentido, está dividida en dos aspectos importantes, párrafo formal y el párrafo conceptual. ¿Qué es el párrafo formal? El párrafo formal se inicia generalmente con sangría y letra mayúscula, termina con un punto y aparte, ¿cierto? ¿Sí? Es el párrafo normal que nosotros escribimos, el párrafo formal, que inicia generalmente con una sangría y letra mayúscula y termina con un punto y aparte. Luego tenemos el párrafo conceptual, contiene ideas que están entrelazadas entre sí y que además establecen una jerarquía entre ellas. Todo párrafo debe quedar fundamentado en una base denominada oración central, oración principal también que le llamamos, ¿no? Luego tenemos los signos de puntuación. Signos de puntuación. Perdón. Signos de puntuación. Los signos de puntuación, ya habíamos visto, ¿sí? Son aquellos que nos ayudan a expresarnos de manera correcta, a darle forma a nuestras oraciones, a realizar o a mejorar el proceso de comunicación o que nuestro proceso comunicacional sea óptimo, ¿no es cierto? Los signos de puntuación nos ayudan a eso. Además, los signos de puntuación reproducen por escrito las pausas del lenguaje oral, representan también la entonación.
Ya habíamos visto en la clase anterior, cuando vimos los signos de puntuación, por ejemplo, la coma, el punto y la coma. Vimos el punto aparte, punto seguido, ¿sí? ¿Cómo debíamos actuar? Debíamos hacer pausas, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora vamos a ver signos de puntuación donde vamos a mejorar nuestra entonación de esta manera, haciendo más óptimo el proceso comunicacional con cualquier persona o dentro de cualquier párrafo, ¿sí? Dentro de los signos de puntuación también tenemos los signos de interrogación, que son las dos llaves, ¿no es cierto? Que siempre está al principio de la oración y al final. Los signos de interrogación se usan delante y detrás de los enunciados que formulan preguntas de modo directo. Ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? ¿Cuánto me debes? Signos de pregunta, ¿no? Signos de interrogación o signos de pregunta. Se usan delante y detrás de los enunciados, formulan preguntas los enunciados que formulan preguntas de forma directa. ¿Dónde vives? Signo de interrogación. Si ven, si observan, si escucha la entonación que le da los signos de interrogación a ese enunciado, no sería lo mismo decir no. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto me debes? ¿Cuánto hay? No, ¿cuánto me debes? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? Miren, la entonación es importante al momento de formular preguntas. Luego también tenemos los signos de exclamación. Se sitúan delante y detrás de enunciados, delante y detrás de enunciados igual, delante de los enunciados que expresan sentimientos de alegría, de tristeza, admiración, sorpresa o contrariedad. ¿Sí? Los signos de exclamación, ¿cierto? Por ejemplo, ¡qué dolor, mi país! Signo de exclamación, ¿sí? Detrás del signo, siguiente regla, detrás del signo de interrogación o de exclamación no se escribe punto. Ojo, detrás del signo, cuando termino ya la oración, la oración interrogativa o la oración exclamativa, no pongo punto y aparte. Eso nos dice, ¿no es cierto?, esta regla. Detrás del signo de interrogación o del signo de exclamación no se escribe punto. Siguiente regla. Los signos de interrogación y de exclamación deben colocarse donde comience la pregunta o la exclamación, aunque la oración no comience allí. Ejemplo, no vamos a discutir por eso, ¿verdad? Signo de interrogación, no empieza la oración, ¿sí? Entonces ya hemos visto los signos de interrogación y de exclamación. Luego vamos a ver los dos puntos. ¿Para qué sirven los dos puntos? Los dos puntos se emplean en los siguientes casos. Antes de iniciar una enumeración, ejemplo, el texto se divide en tres apartados, dos puntos, introducción, nudo y desenlace. Mire, estoy enumerando las partes de un texto, ¿no? Introducción, nudo y desenlace, ¿no? El texto se divide en tres apartados, dos puntos, introducción, nudo y desenlace, ¿sí? Estoy iniciando la enumeración. El texto se divide en tres apartados, dos puntos, inicio la enumeración, introducción, nudo y desenlace, ¿sí? Ahí ocupo los dos puntos. Siguiente regla de los dos puntos. Se utilizarán los dos puntos detrás de los encabezonamientos en cartas, en instancias. Ejemplo, querido amigo, dos puntos. El próximo lunes voy a viajar a la provincia de Imbabura donde tú te encuentres. Mire, ¿sí? Estoy encabezando, ¿no? También igual, por ejemplo, en la carta formal, cuando digo, señor rector, dos puntos, de su consideración, solicito se me proporcione la copia de mi récord académico hasta el año que me encuentro estudiando, etcétera, etcétera. ¿Ah? Pues, se utilizan los dos puntos detrás de los encabezonamientos en cartas, en instancias, ¿no? C, se utilizan los dos puntos cuando la oración que sigue es un resumen o expresa una consecuencia de lo que se acaba de decir. Ejemplo,
Tenemos camisetas, coma, pantalones y botas, 2 puntos. Todo lo necesario para jugar el partido. Se emplean los 2 puntos antes de introducir una cita textual. Ejemplo, el cantante afirmó, estoy preparando un recital por el Día de la Madre. Mire. Se emplean los 2 puntos después de palabras o expresiones como por ejemplo, a saber, declaro, certifico. Ejemplo, me encantan los platos que prepara mi madre. Coma, por ejemplo, el yaguar locro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí se utiliza 2 puntos. Los 2 puntos entonces se emplean antes de iniciar una enumeración, detrás de los encabezonamientos en cartas, en instancias, cuando la oración que sigue es un resumen o expresa una consecuencia de lo que acaba de decir, antes de introducir una cita textual, y se utiliza los 2 puntos después de palabras o expresiones como, por ejemplo, a saber, declaro, certifico. Siguiente regla gramatical, puntos suspensivos. Los puntos suspensivos se utilizan para, los puntos suspensivos se utilizan para señalar que una enumeración está incompleta. Ejemplo, en Alausí visitamos el reloj, coma, la estación del tren, coma, el parque central y puntos suspensivos. O sea, visitamos más, ¿no? Los puntos suspensivos se utilizan para indicar que un texto está inacabado. En este momento, ¿sí? Está incompleto, en pocas palabras. El texto está incompleto, inacabado. Ejemplo, en ese momento pensé, más vale pájaro en mano, puntos suspensivos. Usted ya sabe el resto. Ahí se utilizan los puntos suspensivos. Se utilizan los puntos suspensivos para indicar que alguien duda o titubea. Ejemplo, no sé si ir al de paseo. Puntos suspensivos. No sé. Puntos suspensivos. Tu fiesta no voy a ir. Creo. Puntos suspensivos. Creí que estaría aquí. Etc. Se utilizan los puntos suspensivos para mostrar una sorpresa, expectación, ¿cierto? Ejemplo, al entrar en la habitación noté una presencia extraña, puntos suspensivos. Era el perro que se había introducido al dormitorio, ¿sí? Eso es lo concerniente a la clase del día de hoy, señoras, señoritas estudiantes, señoras, señoritas, señores estudiantes, ¿sí? Lo concerniente a la clase del día de hoy. Por favor, no se olvide, la tarea es realizar un resumen, ¿sí? Observando todas las recomendaciones tratadas en clase. Tema libre, máximo una hoja o hasta 2 hojas si es que es extenso. Pero haga el resumen. Quiero ver cómo usted hace el resumen, cómo usted está manejando todas las herramientas que estamos tratando en clase. Eso es lo que me interesa ver a mí. A mí no me interesa ver una extensión, 10 páginas, si ve que este estudiante cómo se ha dedicado a hacer el resumen, un resumen de 10 páginas. No, puede ser una página o 2 páginas de máximo de resumen, pero usted haga, usted estudiante vaya creando sus documentos, sus textos, ¿sí? Su texto académico, que es el resumen, y vaya, y usted no vaya dándose cuenta si está bien realizado o no está bien realizado. Esa es la idea de las tareas. Las tareas son actividades de refuerzo para las clases que se dieron previamente. A mí me interesa reforzar las clases. Por eso es que yo leo todos los deberes que usted me presenta, yo leo, analizo. Por eso a veces le mando las observaciones. Realice los textos como se debe, como se le está dando las clases, para que usted aprenda ya a redactar de manera técnica ciertos elementos y le maneje más que todo ciertos elementos del discurso oral y del discurso escrito. Por favor, esa es la idea. Señoras, señoritas y señores, con esto hemos terminado las clases del día de hoy. Los deberes, no se olvide, yo recibo únicamente hasta el día jueves 10 de la noche. Revise la matriz, por favor, me está enviando deberes cambiados. Esos deberes yo no califico porque eso no pedí. Una buena tarde, un excelente fin de semana.